Continuando con las clases de Electrotecnia 2, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad de motores eléctricos. Los objetivos propuestos son la de identificar los principales tipos de motores utilizados en las industrias, la de estudiar tanto las características mecánicas y eléctricas, y la de elaborar un proyecto de instalación. De manera a conocer la funcionalidad y el concepto de los motores eléctricos, podemos decir que la misma es un receptor que, al ser alimentado mediante una corriente eléctrica, se produce un movimiento giratorio en su eje, la cual está acoplado mecánicamente mediante elementos que puedan realizar dicho efecto. Una síntesis de los motores eléctricos es la de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Dichos motores se utilizan tanto en sectores industriales como, por ejemplo, industrias alimentaria, química, metalúrgica, entre otros. Y dichos motores se aplican en máquinas en donde las piezas deben ser movidas a una velocidad tanto fija como variable. Algunos ejemplos de estos sistemas son las elevaciones, pueden ser los ascensores, montacargas, las cintas transportadoras, los sistemas de ventilación y climatización, entre otros. Estos motores se pueden dividir según la corriente de alimentación. La primera son aquellos motores de corriente alterna, la cual pueden ser síncronas o asíncronas, también conocidas como de inducción. En cuanto a la alimentación monofásica y aquellos motores monofásicos, se subdividen según el bobinado, el cual posee un bobinado auxiliar. Estos motores también se encuentran los de espiral en cortocircuito y los motores monofásicos universales. Estos motores son utilizados generalmente en los electrodomésticos. Y los motores trifásicos, que se dividen según el rotor, que puede ser bobinado o en cortocircuito, también conocido como jaula de ardilla. También existen motores de corriente continua, que se está dejando de lado, ya que se emplea y es más efectivo utilizar aquellos de corriente alterna, específicamente en las industrias. Las mismas se dividen según el tipo de excitación. Puede ser independiente, en serie, en derivación o paralelo, y las compuestas, que implica la excitación tanto en serie y derivación. Acá tenemos un gráfico en el que podemos apreciar la configuración de un motor de corriente continua. Según los motores, que son máquinas rotativas, en cuanto a la corriente alterna, como vimos, puede ser síncrono o de inducción. En cuanto a los síncronos, tiene la característica de que la velocidad de giro en el eje es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Dicho motor utiliza el concepto de un campo magnético giratorio, el cual es producido por el estator
y el rotor consta de electroimanes o de imanes permanentes según su configuración que giran sincrónicamente con el campo de estator. Entonces, producido un campo según la alimentación, este campo girará a una velocidad de rotación igual al que el rotor. O sea, el rotor va a girar según el campo generado por el estator. Como vimos, pueden ser motor síncrono de imán permanente o de rotor bobinado. Vemos que estos motores están fabricados, los estatores, bobinas separadas a 120 grados. En este caso son motores trifásicos, en donde al conectar el devanado trifásico del estator, que vemos acá, a una red exterior de alimentación, las corrientes trifásicas que circulan por las bobinas del estator darán origen a una onda de fuerza magnetomotriz giratoria y será determinante a su vez de un campo giratorio de igual velocidad. Entonces, el campo giratorio generado por la alimentación externa se resume en esta fórmula. El campo giratorio, la revolución por minuto, sería 60 por la frecuencia de la red dividido el número de polos que conforma el motor eléctrico. En cuanto a los motores síncronos de imán permanente, se emplean para potencias pequeñas. Acá tenemos un mapa conceptual en la cual se explica el funcionamiento de un motor síncrono. El motor se divide en el estator y en el rotor, donde el estator posee un devanado trifásico simétrico separado a 120 grados, el cual es alimentado con un sistema trifásico equilibrado de tensiones, que también está desfasado 120 grados. Y el rotor es un devanado rotórico alimentado con corriente continua. Entonces, el rotor alimentado con corriente continua genera un campo denominado B constante. Luego, se lleva el rotor al sincronismo mediante la máquina motriz externa. En cuanto al estator, que es alimentado con tensión trifásica, genera un campo giratorio también denominado B. Y el campo B del estator y rotor giran a una misma velocidad, ya que existe un enganche magnético. De manera que el campo del estator producido por el estator arrastra al campo producido por el rotor. Y en este caso, al ocurrir este efecto, el rotor girará. En resumen, lo que se tiene es que, como el rotor es alimentado mediante una fuente de corriente continua, él genera un campo B constante con una magnitud. Y al generarse mediante el estator un campo giratorio, vemos o se produce que dicho campo producido por el rotor tratará de seguir al campo producido por el estator, de manera que en ese momento existe el enganche magnético.
En cuanto a los motores de inducción, son los más utilizados en la industria y tienen la peculiaridad de que no necesitan de un campo magnético en el rotor alimentado con corriente continua, como en los casos de motores síncronos y también los de corriente directa, en donde una fuente de corriente alterna, ya sea trifásica o monofásica, alimenta al estator. De manera que, ¿cuál sería la velocidad del motor? Para poder determinar la velocidad del motor, que es la velocidad del eje del rotor, se producen unos parámetros en ella, en donde el deslizamiento, que es la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad de giro. De manera que se emplean estas dos fórmulas. N sub c sería la velocidad de sincronismo, que es igual a 60 por la frecuencia por el número de polos. En este caso sería par de polos. Se coloca los pares de polos que se tienen en el motor. Y también se utiliza esta fórmula que se emplea 120, ya que se emplea el número de polos, la cantidad de polos, y el resultado es la revolución por minuto. En esta fórmula, N sería la velocidad nominal de rotación, la cual se produce en el eje del motor. N sub c, la velocidad del sincronismo, y aparece el deslizamiento expresado en porcentajes. Entonces, para un motor de inducción, la velocidad del rotor no será la misma que la velocidad de sincronismo o la velocidad de giro producido por el estator en un motor de inducción.